Como dice la reflexión de hoy, ¿por qué Jesús, cuando hablaba de sí mismo, se refería como el Hijo del Hombre? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 8:20, donde Jesús dijo, las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. También vemos el mismo forma de hablar de sí mismo en Mateo 9:6, donde dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. También lo podemos ver en Mateo 16:27, donde dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en Mateo 24:30 dice, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y vendrá el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Bueno, vemos cómo el Señor utilizó esta forma de hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué no se llamó a sí mismo Mesías? ¿Por qué no se llamó a sí mismo el Cristo? Bueno, porque no debería decirlo tan abiertamente. Recuerde que solamente al final, durante todo su ministerio, siempre se produjo una especie de comentario así en segundo plano sobre la gente que decían, ¿será este el Cristo? ¿Será o no será? De hecho, los mismos fariseos una vez le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tienes en esta angustia? Dinos si eres realmente el Cristo, sí o no. El Señor mostró que Él era el Cristo con su palabra. Jesús mostró que Él era el Cristo con sus milagros, con su proceder, con su vida. Y usó esta forma de dominarse a sí mismo, lo hizo tanto encubiertamente como a plena luz. O sea, me explico. Él les dijo a los judíos que Él era el Cristo. Cada vez que Él decía el Hijo del Hombre, Él estaba diciendo que Él era el Cristo. ¿Y saben por qué? Porque los judíos tenían el Antiguo Testamento. No hay judío que no conozca, por ejemplo, a Isaías como su profeta. No hay judío que no conozca al profeta Daniel. ¿Ah? Entonces Jesús está usando justamente de este último profeta que se refirió a él como el Hijo del Hombre. Por eso vamos a ir directamente al libro de Daniel, al capítulo 7, del verso 9 hasta el verso 13. Dice así y leo. Aquí está Daniel viendo una visión del futuro para él, incluso del futuro para nosotros todavía. Fíjese bien lo que dice Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Escuche bien este último versículo, el 13. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieron llegar delante de él. Y a este hijo de hombre que venía, en el versículo siguiente, le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Si usted se fijó muy bien en el verso número 13 del capítulo 7 de Daniel, Daniel se refiere a Jesús, al Cristo, como un hijo de hombre que venía. ¿Te das cuenta? Ese título tomó el Señor Jesucristo, esa frase para referirse a sí mismo. Cualquier judío que leyera las Escrituras habría entendido clarito que Jesús estaba haciendo el uso de lo que Daniel había dicho cuando lo vio en visiones en el futuro, cuando dijo que vino uno como hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. Ese anciano de grande edad, en otras versiones dice anciano de pocos días, es el Padre. Y el Padre fue el que le da todo el señorío, gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán, y su poder y señorío será eterno. Porque el Padre entregará todo el poder a su Hijo, el Hijo del Hombre, es decir, el Cristo, es decir, Jesús. ¿Te das cuenta? Los judíos perfectamente, muchas veces he dicho, Jesús daba por hecho que su pueblo conocía su palabra. Jesús daba por hecho que los fariseos conocían el libro de Daniel, si ellos estudiaban la Biblia todos los días. Los fariseos sabían, deberían saber, que cuando Jesús decía el Hijo del Hombre ha venido, o el Hijo del Hombre dice esto, se estaba refiriendo que Él era el Mesías. ¿Te das cuenta? Ahora si vemos en el Mateo, en Mateo 16, 27, donde Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Después en el 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y en Mateo 24:30 dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué decía Daniel en el capítulo 7, en el verso 13? Miraba yo en las visiones de la noche y aquí una nube del cielo,
cómo un hijo del hombre venía. ¿De dónde venía el hijo del hombre? En una nube del cielo. Y llegó hasta el anciano de días, al Dios Padre. ¿Y qué le fue dado ahí al hijo del hombre? Señorío, gloria y reino sobre todos los pueblos, naciones, lenguas, y esto le servían, y su señorío será eterno. ¿Nos resulta a nosotros claro? Fíjese que en aquel tiempo, hace 2000 años, tendría que haberle resultado muy claro a los fariseos, a los seduceos y a todo judío que leía y oía la Biblia cada día. Cada vez que Jesús decía el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Él estaba diciendo el Cristo. Él estaba diciendo el Mesías. El que no lo entendió es porque era un despreocupado de la palabra de Dios o simplemente no quiso entenderlo o estaba cegado por Lucifer. La pregunta del principio de esta reflexión: ¿por qué Jesús, cuando hablaba de sí mismo, se decía el Hijo del Hombre? Porque en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre se refería directamente al Cristo, al Mesías, al Dios hecho hombre, que venía en una nube del cielo. Y fíjense usted, 750 años antes de Jesús, el Señor le mostró a Daniel lo que va a pasar muy pronto, en el futuro, incluso para Daniel y en el futuro para nosotros, porque todavía esto no se ha cumplido. Hoy nosotros tal vez entendemos bien este uso que Jesús hizo de un hijo de hombre, tomado del libro de Daniel. Pero los judíos tienen que haberlo entendido mucho mejor. Y no fueron muchos los que lo entendieron. Recuerde usted, eran miles los que seguían a Jesús. Pero en el día de Pentecostés, cuando el Señor envió su Santo Espíritu para bautizar con su Santo Espíritu a sus discípulos, ya no habían miles, habían solo 120. 2000 años han pasado después de que Jesús dejó este planeta. Y hoy en la tierra hay millones que dicen ser cristianos. Hay millones que dicen ser seguidores de Jesucristo. Pero cuando Él venga, tal vez no sean millones los que se vayan con Él a la boda del Cordero. ¿Y cuál sería este motivo? El mismo motivo que tuvieron los judíos, el no darse cuenta que cuando Jesús les decía el Hijo del Hombre, les estaba diciendo yo el Cristo, yo el Mesías, porque no estuvieron atentos a su palabra. Y hoy son muy pocos los que están atentos a las palabras del Señor. Medite un poco en esto y reflexione, porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo, Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, el que nos compró con su sangre. Que el Señor les bendiga.